Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Rodríguez Martínez y soy del grupo segundo B de la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y en la clase de bases moleculares nos voy a explicar lo que aprendí durante este parcial sobre en los videos. Como primer punto tenemos a la traducción. En la traducción es el proceso en el que la secuencia de los nucleótidos del ARMNA se determinan en la estructura primaria de las proteínas. También es el proceso en el cual por la célula es el proceso en el que por una célula elabora las proteínas usando la información genética que lleva el ARN mensajero al ARMN. Y esto es que hace que produzca el ARM una copia, hace que se produzca una copia en el ADN y la información que lleva indicada en la célula sea como un enlace iónicos los aminoácidos para formar proteínas y también se le llama traslación. En este proceso existen diferentes aparatos o que lo llevan a cabo. Como primero tenemos al aparato codificador. En este es la secuencia primaria de los polipeptídicos, es donde se está llevando a cabo la información. Después tenemos los ribosomas. Aquí se mezcla el ARRMNA más proteína y luego en lugar de la síntesis. Después tenemos al tRNA, el portador de los aminoácidos. Y después tenemos factores adicionales. En los factores adicionales tenemos enlaces de fosfatos y IF, FR y F. Es la separación de componentes mediante la centrifugación en gradientes de sacarosa y la velocidad y la velocidad sedimentación y esto ayuda a que siga el proceso de la traducción, llevando cada uno de estos con el AR mensajero la información que necesitamos. Bueno, como había explicado también, el ARMN y el ARNT y ARNRNA, no, ARNNR, estos ayudan a los ribosomas, es el ARN ribosomal, ayuda a los ribosomas en los glándulos donde se armarán las proteínas. El ARN transformará al ARNT transportando aminoácidos de los ribosomas, donde se unen para formar proteínas. Todos estos ayudan a la formación de proteínas para seguir en el proceso. También la traducción requiere de algún equipo especializado, así no saldrían a jugar en tenis, a jugar como en el tenis, pero sin raqueta y sin pelota. Las células no podrían traducir el ARN de una proteína sin dos piezas del equipo molecular, los cuales son los ribosomas y los ARNT. Los ribosomas proporcionan una estructura en la que ellos pueden llevarse a cabo la traducción. Además, catalizan la reacción que une a los aminoácidos para formar una nueva proteína. Y los ARNT o ARNS de transferencia se llevan a los aminoácidos a los ribosomas y actúan como un puente y emparejan a cada codón del ARMN con los aminoácidos para que pueda ser codificado. Aquí podemos ver que también los ribosomas y los ARN, si todavía no están familiarizados con el ADN, significa que el ácido ribonucleico se le conoce así como el ácido ribonucleico, ya que no ha sido como tal traducido en esta forma. En los ribosomas, donde ocurre la traducción ocurre dentro de los ribosomas que están hechos de ARN proteína y proteína. Y los ribosomas están organizados a la traducción de catalizan las reacciones que unen a los aminoácidos para hacer una cadena de proteína.
Y su estructura del ribosoma es que un ribosoma se compone de dos piezas básicas, su unidad grande y una pequeña. Durante la traducción, estas dos subunidades se ensamblan alrededor de una molécula de ARN y forman un ribosoma completo. Y el ribosoma avanza por el ARNM codón por codón, mientras que es leído y traducido de un polipéptido cadena de proteína, y entonces una vez terminada la traducción, las dos piezas se empiezan a separar y se vuelven a utilizar. Y por lo general en los ribosomas es el aproximadamente un tercio de la proteína de dos tercios de ARN ribosomal y ARNR. Y parece que los ARN no son responsables de la mayoría de la parte de la estructura funcional de los ribosomas, mientras que las proteínas ayudan al ARN que cambien de forma cuando catalizan las reacciones químicas. Bueno, como lo había explicado, aquí tenemos la estructura del ARN ribosomal. En la subdirección es la parte mayor de los ribosomas, la subdirección mayor de los ribosomas, y luego abajo tenemos de lugar de la unión de la RNM, y sabemos que esto empieza desde un 5' a un 3'. Y después tenemos la subunidad menor de los ribosomas, que es la parte baja de la estructura. Y tenemos un sitio P y un sitio A, que esto es donde se van separando poco a poco. Pues bien, ahora les explicaré el tRNA, la molécula adaptadora. La molécula de transferencia o tRNA es un componente especial del proceso de la síntesis de proteínas en todas las células vivas. Pues bien, las moléculas de tRNA actúan como adaptadores de traducción de información genética codificada en el ARN mensajero y en el mRNA. En la secuencia de aminoácidos para formar proteínas, cada molécula es específica para un aminoácido particular y reconoce un codón específico en el mRNA. Las moléculas del tRNA son cortas, generalmente compuestas de 74 a 95 nucleótidos, y tienen una estructura tridimensional en la forma de trébol debido a su formación de enlaces de hidrógenos internos. También sabemos que en la región específica del tRNA, seguimos hablando, sabemos que en la región específica anticodón se unen un mRNA codón con un, y después se unen estos dos, se une un mRNA con un codón para ser más específicos. Después, como siguiente punto, tenemos al tRNAS, son semejantes y de un 80 NC de bases raras. Algo que tenemos que resaltar del tRNA es que es importante para señalar que es fundamental para la síntesis de proteínas y no actúa solo. Claro, este proceso no actúa solo, ya que forma parte de un complejo de síntesis de moléculas, incluyendo al mRNA, ribosomas, aminoácidos, aminoácil, tRNA, sintetasa y factores que inician en la elonglación, en la elagación que trabajan juntas para la traducción de información genética con las proteínas. En el tRNA también su función principal es que es un tipo especial de molécula del ARN, y su función es hacer corresponder al codón de ARN con el aminoácido para codificar. Esto se puede llevar a cabo se puede llevar a cabo. Cada tRNA tiene, tiene un conjunto tres nucleótidos conocidos como anticodón. El anticodón es un ARN que puede unirse uno o con unos pocos codones específicos del ARN. Las moléculas del ARNT también llevan aminoácidos correctamente y se llevan a los codificadores de los codones, en los cuales se unen con el ARNT. Bueno, ahora les explicaré la extensión de la cadena de enlogación. En esta parte, la elogación es la etapa donde la cadena de aminoácidos se extiende en elogación de ARMN y se lee un codón a la vez. Cada uno de los codones va pasando y se va leyendo.
y el aminoácido corresponde a codón que se agrega de la cadena del crecimiento de la proteína. Cada codón nuevo está expuesto a que un ARN correspondiente se una al codón. La cadena de aminoácidos se extiende a un polipeptídico y se une a un aminoácido de ARNT mediante la reacción química. El ARN se desplaza de un codón sobre el ribosoma, lo que expande a un nuevo codón para que se lea. Durante la elongación del ARNT pasa por una síntesis A, P, T y E, como se muestra en el proceso. En este proceso se repiten muchas veces conforme se leen sus nuevos codones y se agregan nuevos aminoácidos. Bueno, como vemos a continuación, en esta imagen nos representa un proceso de traducción en biología molecular, donde los ribosomas en verde se sintetizan con las proteínas, utilizando la información contenida del ARN mensajero. Y luego tenemos algunos puntos claves sobre esto. Los ribosomas representan como una estructura grande color verde en el complejo molecular, facilitando la traducción. El ARN mensajero, indicado con la flecha negra, contiene la información codificada para la secuencia de los aminoácidos. Después tenemos molécula de ARN entrante, representada con la forma de L, transportando aminoácidos específicos en rojo al ribosoma para ensamblar la proteína. Y la proteína naciente, la cadena de aminoácidos emergentes se muestra saliendo del ribosoma, comenzando en un extremo de aminoácido. También de este diagrama significa que podemos, esta es la explicación que tiene cómo se lleva a cabo en los ribosomas con las proteínas. Algo que no había mencionado en la iniciación, el ribosoma se une con el mRNA cercano del codón de una AUG que codifica la metionina. El primero tRNA cargado con la metionina se une en el sitio de la iniciación y como yo lo había mencionado en la elongación, los tRNA correspondientes a los codones del mRNA entran a los ribosomas, se forma un enlace peptídico entre los aminoácidos creciendo la cadena polipeptídica y en los ribosomas avanzando a lo largo en dirección de 5' a 3'. Bueno, ahora les hablaré de la terminación. Cuando el ribosoma encuentra un codón de paro de un UAA, UGA o UGA, en el proceso de la síntesis se detiene y empieza otro factor. El factor de liberación ayuda a la separación de la proteína recién sintetizada del ribosoma. También es importante mencionar que la terminación es la etapa donde la cadena polipeptídica completa es liberada y comienza un codón de terminación, como ya lo había explicado. Entra al ribosoma, lo que dispara una serie de eventos que separan la cadena de su ARN y lo permite flotar hacia afuera. Después de la terminación, es posible que los peptídicos necesiten tomar una formación tridimensional correcta. Se somete a un procesamiento tal como el retiro de aminoácidos. Pues bien, la terminación es la etapa final de la traducción, durante la cual los ribosomas reconocen a un codón de paro en el ARN mensajero y libera la cadena polipeptídica recién sintetizada. En este proceso asegura que la proteína termine en el lugar correcto y la secuencia adecuada. Los pasos claves para terminar la terminación es reconocimiento del codón. Cuando el ribosoma llega a uno de los codones de paro, en el ARN no hay ARN de transferencia que se parezca a ellos. En lugar de tRNA, un factor de liberación se une a un sitio A sintetizando la entrada del ribosoma. Unión de factores de liberación. Los factores de liberación reconocen los codones de paro, inducen a los cambios de estructura en el ribosoma. También, no habíamos mencionado, pero en la terminación tenemos una hidrólisis de enlaces, que en el factor de liberación facilita la hidrólisis de enlaces de éster en la entrada cadena polipeptídica y en el tRNA la sostiene en el sitio P. En el sitio
polipeptidil del ribosoma. Esto separa la proteína naciente del ribosoma. También hay un desemblaje de los ribosomas, que esto es que los factores del reciclaje de los ribosomas, como el RFE ribosomal, rizome, factor de procariotas, ayudan a la liberación del mRNA y la subdividación de ribosomas. La subdividación mayor y menor de los ribosomas se separa para reutilizar en otros ciclos de traducción. Los factores claves para la terminación es el codón de paro. Son señales de mRNA que indican el ribosoma de la traducción ha finalizado. Estos codones no codifican a ningún aminoácido y los factores de liberación ya sabía, como lo había mencionado. También la energía, necesita energía para llevarse a cabo todo esto. El proceso de la liberación de desemblaje requiere una energía de forma GTP utilizando por los factores de liberación. Algo importante que debemos de mencionar de la terminación es que garantiza que las proteínas tengan una longitud correcta. Evita la síntesis de proteínas adefectuosas o disfuncionales. También libera las subunidades ribosómicas y otros componentes para iniciar nuevas rondas de traducción. Bueno, para que me entiendan mejor les voy a explicar esta imagen. En esta imagen representa un proceso de la terminación de la traducción y el desemprendimiento de los polipéptidos completados en los ribosomas. El mRNA o ARN mensajero es la hebra azul que lleva a cabo la información codificada de los codones tripletes de nucleótidos, desde un núcleo del ribosoma para la síntesis de proteínas. Luego tenemos el ribosoma, representado como la estructura marrón de la unidad del mRNA. Está formado por dos subunidades, mayor y menor. Luego tenemos el codón de inicio. Indica el punto donde comienza la traducción. El primer codón típicamente AUG, señalando al ribosoma que inicie la síntesis de los polipeptídicos. Después tenemos los codones intermedios, que esto es que cada codón de AMR. Después tenemos los codones intermedios, que es que en cada codón del mRNA es leído por un ribosoma traducido a un aminoácido, formando una cadena polipeptídica. Es la creciente en color verde. Después tenemos el codón en paro. Esto representa como un punto amarillo con la palabra stop o start. Cuando el ribosoma ha llegado a este codón UAG, a, U, UAAUGG o UGA y no hay tRNA correspondiente a lo señalado como el fin de la traducción. Liberación de polipeptídicos es el ribosoma liberado de cada cadena polipeptídica en el color verde. Este polipeptídico es una proteína naciente que luego se plegará a una nueva estructura funcional y la separación del ribosoma. Tras la liberación de los polipeptídicos, las subunidades ribosómicas se disocian del mRNA y se quedan libres para iniciar un nuevo ciclo de traducción. Y por último tenemos a la cadena polipeptídica, la proteína en formación. Y por último tenemos a la cadena polipeptídica. La proteína en formación es la que es representante como una hebra verde que lleva a lo largo mediante el ribosoma, mediante que los ribosomas traducen los codones. Bueno, ahora les explicaré esta imagen. Esta imagen es la estructura y la traducción del mRNA mensajero en procariotas y eucariotas, destacando aquí sus diferencias fundamentales. En la parte superior del mRNA procarionte, las características. Es un policitrónico, lo que significa que solo un RNA contiene múltiples secuencias codificantes para variantes de proteínas. Tiene múltiples sitios
múltiples sitios en la unión de ribosomas. Es la representación en el color verde, también conocida como secuencia de Shine-Delgarno. Cadena segmento codificante tiene su propio codón de inicio y un codón de paro. También tiene traducción. Los ribosomas pueden unirse simultáneamente en cada sitio de unión y traducirse en diferentes proteínas al mismo tiempo. Estas proteínas pueden ser alfa, beta, las que se pueden traducir. Esto permite que una síntesis de varias proteínas a partir de un mRNA. Y la parte inferior, mRNA eucariota, y sus características son que es un monocitrónico, lo que significa que los codificadores que solo codifica para una sola proteína y tiene un capuchón de 5 a 3 cap. En el extremo inicia el mRNA y una cola poli A. En el extremo de la 3' lo que protege al mRNA facilitando su traducción. Contiene una sola secuencia codificante con un codón iniciando AG y un codón de paro. También tiene una traducción. El ribosoma se une a un extremo de 5' del mRNA desplazándose hasta encontrar un codón de iniciación, produciendo una única proteína a partir del mRNA. Elementos claves compartidos en esta estructura. Las regiones no codifican en el color azul claro. Estas regiones no se traducen en proteínas, pero son esenciales para la regulación de la traducción y estabilidad del mRNA. Secuencia codificada en color verde. Contiene la información para producir la proteína y con codones de iniciación que son codones de paro es en el color verde oscuro. Señal de comienzo es la señalización de comienzo y final de una traducción. Pues bien, ahora les explicaré los polirribosomas. Los polirribosomas o polisomas son estructuras formadas por un grupo de ribosomas unidos simultáneamente a una misma molécula de ARN mensajero, traduciendo a la misma secuencia codificada en varias copias de una proteína. Al mismo tiempo, esta organización permite que las células produzcan proteínas de manera eficaz. Eh, las características de esto es que su estructura voy a explicar su estructura. Están compuestos de múltiples ribosomas distribuidos a lo largo de la molécula del mRNA. Los ribosomas están separados por distintas terminaciones y colizaciones mientras se traducen. Una de sus funciones principales es aumentar la velocidad y eficiencia de la síntesis de proteínas. Permite que se produzcan varias copias de mismas proteínas simultáneamente a partir de un mRNA. Su localización en las procariotas, los polirribosomas están en citoplasmas y la traducción puede comenzar mientras el mRNA aún está transcribiéndose y es un proceso acoplado de transcripción y traducción. Las eucariotas polirribosomas se encuentran en las eucariotas los polirribosomas se encuentran libres en el citoplasma o asociados en el retículo endoplasmático rugoso. Cuando las proteínas son desincinadas de la secreción o a organelos. También es importante mencionar que aumenta la producción de proteínas. Los polirribosomas maximizan el uso de un solo mRNA, permitiendo que la producción masiva de las proteínas de un momento de alta demanda. Y también ayudan a la regulación de la traducción. El número de ribosomas de la formación de polirribosomas puede ajustarse en respuesta a las necesidades celulares. También conserva los recursos celulares. Al utilizar un mRNA para la síntesis múltiples proteínas, las células economizan los recursos energéticos y materiales.
También tiene una visualización en procariotas y eucariotas. En procariotas los polirribosomas suelen tener una disposición lineal porque la transcripción y la traducción ocurre simultáneamente. Y en las eucariotas puede estar organizada en la estructura circular de mRNA ciclo, lo que facilita los ribosomas reutilicen de extremo de 5' del mRNA tras completar su traducción a lo largo y en el extremo del 3'. Bueno, les voy a explicar lo del código genético. El código genético es un conjunto de reglas que utiliza la célula para la traducción, la información es un conjunto de células para traducir para traducir la información almacenada del ARN mensajero en una secuencia específica de aminoácidos que forman proteínas. Es esencial para la expresión de los genes y para la función y funcionamiento de las células. Algunas de sus características del código genético es que los codones es el código genético que se basa en tripletes nucleótidos llamados codones mRNA. En el mRNA, cada codón está formado por 3 bases nitrogenadas: adenina, uracilo, citosina y guanina. Cada codón codifica para un aminoácido específico específico o para señalar inicio y parada. Elementos de códigos genéticos. El codón de inicio, el codón UAG, es un punto de partida para la traducción y codifica para el aminoácido metionina en eucariotas o FMT en procariotas. También existen codones de paro. Existen 3 codones de paro, no codifican a los aminoácidos y actúan como señales para detener la traducción. En los aminoácidos existen 20 aminoácidos codificantes por 61 codones, incluyendo los 3 codones de paros. Importancia de codón genético. Es expresión genética. El código. Pues bien, la importancia del código genético, expresión genética. El código genético permite la conversión de la información genética almacenada en el ADN en proteínas funcionales para realizar la mayor parte de las funciones celulares. Conservación evolútica. La Universidad del Código Genético sugiere que un origen común para para todos los organismos. Pues bueno, la replicación y la transcripción y la traducción son procesos fundamentales que forman parte del flujo de la información genética. Sin embargo, tienen diferentes claves de función, lugar de acción y mecanismo. Se explican las diferencias entre los procesos de replicación y transcripción que trabajan en ácidos nucleicos y traducción que convierte ácidos nucleicos en proteínas. La replicación y la traducción en ambos procesos están relacionados con la manipulación del ADN y del ARN. En replicación, su función es duplicar el ADN para asegurar que cada célula hija reciba una copia completa del material genético durante la división celular. Molécula de inicio es el ADN y molécula final es una copia idéntica del ADN. El lugar donde se lleva a cabo en el núcleo en eucariotas y su enzima principal son las polimerasas. Sus características es un proceso bidireccional. La replicación produce dos cadenas complementarias. Ocurre una vez un ciclo celular. Después tenemos a la transcripción. Su función es convertir la información de una secuencia específica de ADN en una molécula de ARN mensajero. Molécula de inicio, de igual forma, es en el ADN. Molécula de ARN. Molécula final, ARN, principalmente ARN mensajero, pero también puede ser ARN ribosómico o el ARN de transferencia, ya por último se podría decir. Lugar
es el núcleo en eucariotas y citoplasma en procariotas. Enzima principal es el ARN polimerasa y una de sus características es un proceso uni- uni- unidireccional y solo se transcribe un fragmento específico de ADN en un gen. El ARN resultante es un monocantérico de una sola cadena. Y bueno, tenemos como punto número 2 la traducción. Este es el proceso que se centra en la síntesis de proteínas a partir de la información contenida del ARN mensajero. Y su función principal es que traduce las secuencias de nucleótidos del RNA mensajero en una secuencia de aminoácidos para formar una proteína. Igual, su principal molécula inicial es ARN mensajero. Molécula final son proteínas de cadena de polipéptides y su lugar es ribosomas en el citoplasma, en el retículo endoplasmático rugoso de las eucariotas. Moléculas involucradas. Aquí se involucran dos moléculas. La primera es ARN de transferencia y transporta aminoácidos al ribosoma. Después tenemos el ARN ribosomático, que forma parte del ribosoma y ayuda a catalizar la unión de los aminoácidos. Y una de sus características es que lee los codones de ARN mensajero en tripletes. Es un proceso unidireccional. El producto final es un funcionamiento distinto, funciona distinto en una proteína. Y bueno, en resumen, a lo que quería llegar con todo esto es que replicación duplica el ADN para la herencia genética, transcripción transfiere la información del ADN en una copia temporal en forma de ARN mensajero y la traducción convierte una copia temporal de mRNA en una proteína funcional. Estos procesos juntos forman un dogma central en la biología molecular que describen en el flujo de información genética desde el ADN hasta las proteínas. Y también es el primer paso del flujo de la información de eDNA a eDNA o eDNA a RNA en lenguaje lineal y bióptico, por lo tanto, reversible como la muestra la existencia del fenómeno de retrotranscripción, por lo que pasa de ARN proteína es inversible. El código es generado y la proteína requiere información que traduce la estructura lineal y tridimensional. Y bueno, por último, como conclusión, la replicación y transcripción y traducción son tres procesos fundamentales que permiten que las células conserven y se expresen y ejecuten la información genética contenida en el ADN. Esto forma el dogma central de la biología molecular, asegurándonos que la información genética fluya de manera ordenada y eficaz y eficiente para la creación de proteínas que son esenciales para la vida. Em, bueno, voy a decir una conclusión pequeña de cada uno de estos temas y es que la replicación garantiza que el material genético se copie correctamente antes de la división celular, manteniendo la integridad genética de todas las células hijas. También la transcripción es una otra conclusión pequeña, es que es una copia de una porción del ADN en una molécula de ARN mensajero que actúa como un mensaje temporal para la guía de la síntesis de la traducción de las proteínas. Y la traducción, la traducción la conclusión de la traducción es que con el ARN mensajero como plantilla, el ribosoma traduce las secuencias de nucleótidos en una cadena de aminoácidos, formando proteínas fundamentales que cumplen una amplia variedad de funciones en la célula. Estos, estos procesos son interdependientes y cualquier alteración de alguno de ellos puede afectar a la expresión genética. Y las funciones celulares lo que subraya la importancia de la regulación precisa. En resumen, la replicación asegura la fidelidad genética a la transcripción, convierte la información genética en un formato funcional y la traducción ejecuta las instrucciones del código genético para la síntesis de proteínas. Así como los tres mecanismos trabajan en conjunto para mantener la vida y el funcionamiento celular adecuado. Bueno.
También la replicación es el proceso mediante el cual la célula duplica su ADN de la división celular. La replicación es crucial para la herencia genética, ya que asegura que las células hijas reciben una copia exacta del ADN parental. Este es un proceso extremadamente preciso, pero también es invulnerable a los errores, lo que resalta importancia de los mecanismos de representación del ADN que corrigen la mutuación de la replicación semiconservativas que producen dos moléculas hijas con las hebras originales con una nueva, garantizando la estabilidad del genoma a lo largo de las generaciones celulares. Además, la replicación estrictamente regulada para evitar duplicación incorrecta o fuera de tiempo. En la transcripción, durante la transcripción, copia del ARN mensajero es sintetizada a partir de una secuencia de ADN. Esta copia temporal es esencial para la expresión genética, ya que lleva la información necesaria desde el núcleo de las células eucariotas hasta los ribosomas, donde se llevará a cabo la traducción. La transcripción está regulada para asegurar que los genes necesarios se expresen en el momento determinado, lo que permite a la célula responder a cambios en su entorno y desarrollar funciones especializadas. En las eucariotas no es el mismo proceso, ya que en las eucariotas el ARN mensajero recién transcribido pasa por modificaciones posttraduccionales para proteger y facilitar su traducción fuera del núcleo, mientras que en las procariotas la traducción y la transcripción y la traducción puede ocurrir simultáneamente debido a su ausencia de una membrana nuclear. En la traducción, el ARN mensajero se traduce en proteínas en los ribosomas, que interpreta la secuencia de los nucleótidos del ARN mensajero en términos de aminoácidos, cadena secuencia de 3 nucleótidos y un codón del AMRN corresponde a los aminoácidos específicos y está traducido que se realizan mediante moléculas de ARN de transferencia que entran a los aminoácidos al ribosoma de la cadena de aminoácidos formados llamada, llamada peptídicos que pliegan una estructura tridimensional para formar la proteína funcional. La traducción es crucial para las proteínas, son responsables de casi todas las funciones celulares, desde la catalización de reacciones químicas hasta la construcción de estructuras. También entender cómo funciona la replicación y la transcripción y la traducción no solo es importante para comprender la biología básica, sino también para la aplicación de cómo se lleva a cabo en nuestra genética, ya que como sabemos, algunas es parte fundamental para saber cómo tenemos nuestra genética. Y podré decir que en resumen, la replicación y la transcripción traducen son y la replicación, traducción y replicación son procesos esenciales para la vida. Su correcta ejecutación garantiza la estabilidad genética de las personas. Sabiendo lo que tenemos en la genética o qué es lo que nos pasa a nuestros antepasados hacia nuestra genética y qué es lo que llevaremos durante la sangre o durante el ADN. Eh, la expresión adecuada de los genes y la producción de proteínas funcionales, lo que permite que las células y organismos vivos crezcan y respondan a su entorno. Su regulación precisa es vital para mantener la salud celular y estudio de los siguientes fundamentales para avanzar en la comprensión biológica. Am, pues esto sería la conclusión en parte de todo el video, a lo que le hemos entendido, bueno, a lo que hemos aprendido durante la materia de bases moleculares y pues es comprender la traducción, la traducción, transcripción y la replicación de nuestro ADN y cómo se lleva a cabo en nuestro ADN para saber cómo es el manejo de cada uno de estos.